Aloha, aloha, bienvenidos a Estación Suave, ¿cómo están? Yo soy Yaisa X y una noche más, un miércoles más, aquí compartiendo eh, estos encuentros en los que, bueno, vamos a ir desglosando diferentes conceptos y encontrando nuevas formas de entender ciertas cosas. Así que, bueno, son como charlas de reflexión, ¿no? Y de a la vez compartir distintas experiencias y- y conocimientos míos o de quienes participen, porque a veces se suman otros. Bueno, de eso constan los miércoles, que por ahora no tienen nombre. Hoy estoy a la luz de las velas, romántica. No. Solamente decidí usar la luz que estábamos usando acá, que eran las velas, así que hoy así soy un ser naranja. Bueno, para el encuentro de hoy pensé en hablar sobre neurodivergencia y de salud mental, pero tal vez mi enfoque va a ser bastante personal y, y también desde una mirada espiritual porque quizás esa es la experiencia que yo puedo compartir. Así que, bueno, eso sería como la introducción del encuentro de hoy. Y en sí, decirles que primero pensaba de qué manera como encarar estas temáticas, ¿no? Porque hoy en día son temas que tienen muchas aristas, que hay distintas opiniones, que hay distintas formas de cómo abordarlas. Y, y bueno, siento que la perspectiva que yo puedo compartir o decir que, que tengo es la desde la primera persona, la experiencia personal. Me considero una persona neurodivergente y de hecho también he sido diagnosticada como tal porque eh, mi forma de gestionar mis sentires, mis emociones y mis pensamientos son de otra forma a la media, ¿no? A lo que se considera que es las personas neurotípicas. Y, y bueno, ser neurodivergente en un mundo normalizado y estandarizado tiene muchas experiencias o bueno, eh, de todo tipo, entre aprendizajes y heridas que va dejando, ¿no? En nosotros y que me parece que hablar de salud mental y hablar de neurodivergencia eran dos temas muy importantes hoy porque vivimos en un mundo que si uno no es neurodivergente también puede estar viviendo cualquier tipo de episodio, ya sea circunstancial o de toda la vida o de muchos años o de una etapa, em, en nuestra salud mental, ¿no? En procesos que están relacionados con el equilibrio o con el desequilibrio en nuestra salud mental. Y me parece importante porque, digamos, a la salud física o biológica le dan, digo yo, porque siento que no lo hago, pero le dan una prioridad muy grande cuando en realidad sí es importante nuestro físico, pero también es muy importante eh, nuestra mente, ¿no? Y pienso que en un mundo en el que la mente se está utilizando eh, durante todo el día de una manera muy, muy exhaustiva, muy intensa, ya sea cual sea la tarea que desarrollemos, como humanos estamos haciendo un trabajo mental diario muy fuerte para sostener todas no sé, los distintos contextos donde nos desarrollamos, ¿no? Y, y entonces, no solo el cuerpo tiene que estar en equilibrio para sostenernos, acompañarnos
y llevar adelante nuestras actividades, sino que nuestra mente tiene que estar también a la altura de poder sostener la vida que sobrellevamos. Y hay cosas que podemos controlar y decidir de nuestra vida, hay cosas que no. Entonces también todo eso está trabajando sobre nuestras mentes y entonces el equilibrio mental se torna algo fundamental, algo realmente necesario para poder estar en equilibrio en general. Y, y bueno, entonces siento que es muy importante en los tiempos que estamos viviendo como humanos empezar a realmente priorizar la salud mental como un pilar fundamental del equilibrio como personas, ¿no? Y que y quizás hay muchas cosas para desmitificar que siento que un poco sí están ya transformándose, ¿no? Antes ir al psicólogo era estar loco y ahora ya estamos más acostumbrados, ¿no? A ir a un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, a hacer eh, procesos en uno, en autoconocerse un poco o en reflexionar sobre diferentes aspectos de nuestras vidas. Digo, a comparación de unos años atrás, es mucho más notorio que hay una aceptación y una apertura hacia todas esas modalidades, pero siento que hay todavía muchos tabúes, muchos conceptos, muchas estructuras que, que necesitamos trabajar como humanidad para que se disuelvan y nos permitan quizás sí vivir desde un enfoque más integral, que quizás, bueno, yo como terapeuta siempre he usado o me gusta usar la palabra holística, porque holístico habla justamente sobre la cuestión de entender que el ser humano no es solamente un cuerpo físico, sino que hay todo un universo emocional, hay todo un universo mental, hay todo un universo energético que nos atraviesa y que es parte de nuestra existencia. Y así como nuestro cuerpo físico puede afectar nuestra autoestima, también nuestra autoestima puede enfermar a nuestro cuerpo o también a nuestra mente. Y entonces, esta idea de entender la salud de una forma integral también nos permite entender que para sostenernos, todos esos pilares, como digo, em, de nuestra salud y holística o de nuestra salud integral, em, o sea, son estos distintos aspectos. O sea, lo físico es un cuerpo, pero también la mente y las emociones están en un cuerpo más, en otro cuerpo. Y nuestra energía, nuestro campo sutil, que también es un cuerpo, tiene su propia entidad, digamos, su propia existencia. Entonces, podemos tomar conciencia de que existen estos distintos cuerpos y empezar a analizar el origen de lo que nos sucede. Muchas veces comparto sobre mis experiencias con los arturianos en trabajos de recalibración, de sanaciones y esas conexiones y ellos siempre hablan sobre los distintos cuerpos y de la importancia de entender cómo están interconectados, porque si nosotros entendemos que nuestra energía necesita estar limpia, en equilibrio y expandida en todo el campo que abarca, eh, eso también significa salud o equilibrio en nuestro cuerpo físico, en nuestra mente. Y entonces yo siento que hay que empezar a priorizar, alimentar o mantener en equilibrio todos esos cuerpos. Eso es lo que yo por lo menos recomiendo cuando elegimos un camino de conciencia y de conexión con uno mismo, ¿no? Que tiene que ver con elegirse. Y entonces, si nos estamos eligiendo a nosotros mismos, nos tenemos que elegir
en conciencia de todo lo que abarcamos y en todos los planos en que nos estamos desarrollando. No solo esto de tengo un proyecto, estudio no sé dónde, trabajo acá, tengo mis hijos, lo que sea, sino también qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué energía estoy vibrando, ¿no? O qué energía tienen los espacios donde me vinculo y qué hago con eso. Como que todo ese campo de conciencia que podemos incorporar en nuestras vidas nos permite empezar a tomar más las riendas de nuestro camino, diría yo, o tener más control sobre las decisiones que tomamos, ¿no? Porque si uno toma las decisiones sin conciencia, aunque creemos estar tomando control de algo, hay muchas cosas que se nos escapan al no ser conscientes. A medida que vamos tomando conciencia de diferentes cosas, podemos tener una vista más panorámica al momento de tomar decisiones y elegimos mejor, considero yo, porque uno está más alineado también consigo mismo, con su esencia y entonces con el propósito de lo que uno está haciendo cada día, en cada momento, ¿no? O en cada proceso. Y bueno, entonces me parece que poder empezar a entender todos los planos en que el humano es y existe, podemos también empezar a buscar o vernos primero, a vernos a nosotros mismos para decir, bueno, cuál es, en qué estoy reforzado, en dónde necesito trabajar más, o qué herramienta o de qué forma puedo alimentar o expandir esta parte de mí. Y eso también nos va nutriendo y va permitiendo sostener otros estados, ¿no? De salud. Eh, y en la vida que llevamos, como decía, que es una vida muy, muy regida por la mente, ¿no? Porque todas las decisiones, los pensamientos y las emociones las estamos procesando día a día en nuestro plano mental. Es realmente importante empezar a entender ese mundo de la mente. Eh, para mí siempre fue algo muy interesante y atractivo, que me daba mucha curiosidad de comprender y que por un lado lo hacía en esto de autoconocerme y también por el otro lado lo fui descubriendo con el andar y con leer, con investigar, con aprender distintas herramientas, cosas que me fueron eh, nutriendo en esos planos y además, como digo, poder empezar a verme de una cosmovisión mucho más amplia, ¿no? Y que, bueno, con el tiempo también me permitieron poder comprender mejor a los humanos en general y, y poder ir desglosando cosas, como que también la conciencia, empezar a entender las cosas desde otras perspectivas, nos permiten em, cuestionar y también tener que buscar formas nuevas de hacer las cosas, de definir las cosas. Y bueno, a mí personalmente en esa búsqueda de comprender mi mente y la vida humana, fui encontrando respuestas y conceptos que me dieron mucha claridad. Yo siempre me había sentido particularmente sensible, no solo emocionalmente, sino también sensorialmente, en el tacto y en las energías, en los sonidos y en las luces. Y bueno, yo para mí era mi naturaleza y lo es. Pero bueno, con el tiempo me fui dando cuenta que los demás o no les pasaba o no podían comprender lo que a mí me pasaba. Que eso también me llamaba la atención. Y pasó el tiempo y fui necesitando entender mejor. Y ahí empezaron a llegar estas ideas o estos conceptos sobre
la neurodivergencia, que al principio en realidad surgió de un diagnóstico de síndrome de Asperger, que bueno, ese fue mi primer diagnóstico en el que me hablaron de una posibilidad de que todo lo que a mí me estaba pasando, que yo no comprendía o que de alguna manera no eran normales, entre comillas, eran porque había una característica en mí que, que tenía una forma y un nombre y yo lo podía quizás analizar para poderlo comprender. De todos modos, aclaro que no soy partidaria de esta cuestión de los diagnósticos para encasillar y limitar. A mí personalmente la llegada de un diagnóstico me permitió investigar y como soy muy curiosa y necesito entender las cosas desde el origen, como que me sirvió muchísimo recibir un concepto así porque después cuando empecé a leer y investigar dije, ah, bueno, claro, esto que me pasa es esto y aquello y por eso sentía así y por eso sentía así y qué sé yo, bueno. Eso a mí me permitió relajarme muchísimo porque lamentablemente vivimos en una sociedad y en una forma de ver las cosas em, que a veces nos reprime o nos aísla a los que somos diferentes o nos intentan como unificar, como tratar de que nos adaptemos a eso. Y yo la verdad que por muchos años, por esta cuestión de sentirme como excluida de los colectivos, ya sea de la familia, de la escuela, de los clubes, no sé, de lo que fuera, em, como que, bueno, ¿qué iba a decir? Eh, mm, Nunca fuiste partidaria de los clubes. no, no tiene que ver con eso. No, como que había sido o fui excluida muchas veces por eso y yo sentía la necesidad, eso es lo que iba a decir, que sentía la necesidad de tener que adaptarme y no era mi naturaleza y nunca no me hacía bien intentar adaptarme a algo que no soy para encajar. Justamente mi gran característica creo que es que no puedo ser otra cosa más que lo que soy, o sea, como soy Shaisa. Tengo mi forma de ser, mis palabras, y no es algo que sea eh, como decidido desde mi mente, sino que es mi impronta, es mi esencia siendo su plenitud. Y bueno, y en realidad hubo una etapa de mi vida en la que al sentir esta cuestión de ser excluida, de no ser comprendida y de que intenté amoldarme, intenté participar y lo único que me pasaba era siempre terminar sintiéndome mal, sintiéndome que no estaba conectada conmigo, que eso no me llenaba, que no me hacía feliz. Y como que no puedo hacer nada que no me haga sentirme feliz, porque también es algo que es muy de mi esencia. Necesito estar bien, me encanta ser feliz. Y entonces toda esa etapa fue una etapa dolorosísima para mí, porque obviamente que eran decisiones mías, pero decisiones que me sentía como obligada a tomar para poder sostener esta vida humana que dicen que tenemos que tener. Y, y bueno, hasta que llegó ese diagnóstico y me hizo entender que todo ese tiempo había estado tratando de encajar en algo que no era, solamente porque los demás creían que yo era una persona normal, entre comillas, y yo estaba intentando mostrar que lo era. Pero bueno, cuando, bueno, fue un médico, un homeópata que fui a ver en Córdoba, que me dijo eh, este diagnóstico de síndrome de Asperger, me explicó muchas cosas que me hicieron tanto sentido, ¿no? Que hasta ese momento nadie me había podido explicar. En mi adolescencia me habían pasado muchas cosas, tenía convulsiones, tenía muchas sintomatologías que no comprendía y que
me hacían un estudio y estaba en equilibrio, o me hacían otro estudio y daba valores normales. Y entonces no me podían decir, nena, te pasa esto. Y cuando llegué a los 25 años, que tuve una crisis de depresión muy profunda, que ya hablaré algún día sobre eso, o quizás hoy en algún momento más adelante, una de las eh, grandes puertas para mi equilibrio y mi recuperación fue ese diagnóstico que me permitió empezar a verme desde otra perspectiva y me liberó. Por eso decía que no soy partidaria de los diagnósticos que limitan, porque siento que también hay otras posibilidades y que los diagnósticos pueden ser también una puerta a comprendernos más y poder empezar a como a trabajar puntualmente lo que nos pasa. Porque después, cuando yo empecé a entender que podía tener convulsiones y que no era epilepsia, porque ya me habían hecho estudios, etcétera, y no tenía epilepsia, pero sí tenía convulsiones y a veces me pasa y se manifestaban, o sea, no era algo que podía pasar, no, era algo que vivía. Empecé a entender que era mi hipersensibilidad, que yo tenía una característica y tengo una característica de ser sensorialmente muy sensible, que en un montón de aspectos para mí es una virtud, y ya voy a hablar de eso, pero que si estaba sobreestimulada en lo sensorial, mi cuerpo necesitaba descargar toda esa intensidad que estaba recibiendo y entonces lo hace o lo hacía a través de las convulsiones. Hablo en pasado porque ya tengo cada vez menos, prácticamente no me pasa ya, solo en algunos momentos de mucha sobreestimulación que ya mi cuerpo necesita descargarse y colapsa. Pero antes era mucho porque, ahí voy a hablar de esto, que es lo que genera el desequilibrio mental y emocional. Y por eso también eso esta etapa de mi vida me permitió comprender la importancia de este cuerpo, que es el cuerpo mental emocional. Porque eh, al estar sobrecargada de emociones, estrés, miedo, angustia, enojos o dolor, lo que sea, que fuera muy intenso emocionalmente, más los estímulos que podían estar sucediendo alrededor, como sonidos, como las emociones de otras personas, situaciones tensas como discusiones o algo que me genera mucho nerviosismo, mi cuerpo se desestabilizaba mucho porque eran demasiadas cosas para afrontar. Ahora siento que estoy ya hace muchos años teniendo otra experiencia en mí, porque pude trabajar en mi parte mental mucho y eso me permitió ahora tener un equilibrio mayor al que tuve en otros momentos y eso también me permite tener otro control sobre mis emociones y otro control también sobre mis crisis. Además, también el autoconocimiento, siento yo que es una herramienta que todas las personas tenemos y que necesitamos cultivar, porque autoconocerse nos permite saber cuáles son nuestros límites, cuáles son las formas en que se nos manifiestan las cosas o qué tipo de situaciones o de estímulos pueden disparar X emoción, X crisis, X formato. Y entonces podemos anticiparnos. Yo me acuerdo cuando era chica, mi abuela tenía muchas jaquecas y un día un médico le dijo que empezara a prestar atención qué le pasaba antes de que le doliera la cabeza. Y entonces mi abuela empezó a descubrir diferentes características que se le manifestaban antes de tener el dolor de cabeza. Y eso le permitía, en el caso de mi abuela, tomarse la pastilla antes que le dio dolor. Y entonces así evitaba tener jaquecas muy fuertes que a veces la tiraban en la cama. Bueno, yo no soy pro farmacia, pero sí me parece que es importante contar esta historia porque para mí, a mí me enseñó mucho eso en otros aspectos de mi vida, el poder empezar a prestar atención, como anticiparse al movimiento, así como si jugáramos al ajedrez y estuviéramos pensando en nuestro movimiento para
para planear o prever el movimiento de nuestro oponente. De esa forma también podemos prever un montón de cosas y tomar el control desde la conciencia eh, o desde nuestra mente también, al entender las cosas. Y, y de esa forma siento yo que podemos ir como ejercitándonos a nosotros mismos, puliendo y perfeccionando nuestra mente y nuestro discernimiento, nuestra atención en el presente, eh, para poder justamente evitar estas situaciones que son desequilibrantes o caóticas en nosotros, o poder tomar el control de la situación antes de perder el control. Eh, es muy importante, porque eso es, digamos, hacia lo que va el camino de la conciencia o también este camino espiritual que algunas personas elegimos tener, hacia evolucionar en nuestra conciencia y poder empezar a ser cada vez más asertivos, ¿no? En lo que sentimos, en lo que pensamos y en lo que hacemos. Y eso va sosteniendo y llevándonos a encontrar esa coherencia, ¿no? A la que se apunta y, y encontrar lo que llamamos la impecabilidad, que como he hablado ya en otros vivos, ¿no? La perfección y la imperfección siento que son como dos filos de una misma espada, ¿no? Como que me voy a tomar un mate. La impecabilidad, obviamente que apunta al no tener ningún tipo de error, a hacer todo perfecto y adecuado, correcto y con templanza, pero es un camino al que vamos llegando. Y entonces, en este camino de ir llegando y de poderlo sostener en el tiempo, es cuando necesitamos tener herramientas eh, para mantener ese camino del medio, como hablaba en el vivo anterior, y además ir incorporando conocimientos y herramientas que nos permitan ayudarnos en lo que sea que nos suceda. Así como tenemos las herramientas y si de repente, si necesito, pongo un tornillo y saco el destornillador para ponerlo, o cuando necesito hacer un agujero saco el taladro. em, es importante armarse un botiquín de herramientas emocionales y mentales, eh, para poder sostener en ese equilibrio, en ese camino del medio que todos apuntamos a ir, o al menos quienes estamos en este camino, ¿no? Em, pero que sí nuestras almas apuntan a eso y que armarnos ese botiquín eh, mm, es exactamente igual de importante que tener el agua oxigenada, un poco de algodón y alcohol o alguna cinta o curita o esas pequeñas cosas que uno necesita tener para solventar, por ejemplo, un accidente, una herida, un golpe, ¿no? Momentáneo, cotidiano. Y de esa forma también es muy importante tener ese control sobre nuestras mentes porque nos permite también tener otra estabilidad. Como decía, las emociones y nuestra mente también están configurando muchas cosas, entre ellas nuestra realidad futura, inmediata o también lejana, y nuestro cuerpo físico. También pueden enfermarnos. O sea, seguramente a vos o a cualquiera que conozcas, un día que estuvieron un poco tristes, al día siguiente se despertaron con mocos o se despertaron con dolor de garganta. Es muy común, porque eso nos pasa, porque el cuerpo, no sé, se angustia y se desestabiliza este centro y ¡pum! Te duele la garganta. A veces no necesita ser un virus, como nos han dicho, ¿no? Y de esa forma yo siento que todos podemos comprobarlo, no es algo que a mí me pasa porque soy especial, o sea, sí soy especial, pero ustedes también son iguales de especiales y también tenemos estas capacidades como humanos, todas las podemos percibir, solamente hay que empezar a prestarles atención tal vez. eh, y bueno, y podemos corroborar, no sé, nos enojamos y, no sé, al rato nos duele la panza, tenemos pedos.
algo pasa, ¿no? Ahí se desequilibra ese centro y ¡pum! Eh, y, y siento que es muy importante empezar a entender todo esto y recuperar también el poder en uno, porque a veces em, estamos tan domesticados, diría yo, como humanidad en este sistema y en este mundo que otros han creado para nosotros, em, en el que entregamos mucho nuestro poder personal. em, y no solo, o sea, en los médicos, en la educación, ¿no? En los políticos, en eso sin duda, pero a veces también a todo nuestro entorno le entregamos, ¿no? Ya sea desde lo emocional, desde los acuerdos mentales o hasta energéticos, ¿no? O sea, pactos con los clanes, lo que sea, que no nos damos cuenta cómo estamos desempoderándonos. Y entonces siento que es re importante empezar a ver y analizar esos aspectos en los que, como decía, se desarrolla el humano para poder ir recuperando poder, ¿no? Recuperar, yo personalmente siempre digo, yo soy mi propia médica, yo hace muchos años decidí tomar el control eh, total, diría, de mi salud física, o sea, en muy pocos momentos o en muy pocos aspectos. em, Solicito asistencia de otras personas y es cuando yo realmente considero que necesito u otra opinión o yo no tengo la herramienta adecuada para enfrentar eso. Pero si no, ya siento que abarco muchas áreas de mi salud física y biológica con decisiones y actos personales, digamos. Y no es un acto de inconsciencia, al contrario, es un trabajo personal que he hecho por años para poder sentirme con la seguridad de que tengo ese control y que lo puedo llevar correctamente. Porque obviamente es una responsabilidad nuestra salud, pero es una responsabilidad innata que todos tenemos. Yo, por ejemplo, te vivo con gatos. En estos días he estado publicando sobre mi gata, París, que ha estado atravesando unas crisis de su salud o episodios en su salud. Y es increíble lo sabios que son los gatos y cómo pueden entender perfectamente lo que les está pasando. O sea, más allá de que nosotros tenemos conceptos, podemos definir una enfermedad u otra, no importa, ellos no lo entienden de esa forma, pero lo comprenden igual. Tienen mucha capacidad de autoconocimiento, son muy instintivos y también muy intuitivos. Y algo que tienen es mucho autoestima o amor propio, como diríamos, porque ellos lo que tienen es el instinto de supervivencia. Y el instinto de supervivencia es como un poco más primitivo que el amor propio, porque el amor propio capaz que implica también un poco de conciencia, pero es amor propio. Y esa impronta de cuidarse para estar en equilibrio y para seguir viviendo es un acto de voluntad maravilloso. eh, y siento que los animales nos pueden enseñar muchísimo sobre eso. Y que nosotros tenemos esa capacidad también, porque nosotros también somos animales, ¿no? A veces nos hacen creer que no, que intentan que nos olvidemos, ¿no? Imagínate, yo siempre digo, hasta los olores humanos tienen nombres de otros seres, ¿no? Olor a chivo, olor, no sé, porque no podemos aceptar que somos animales y que tenemos olor, ¿no? Y que somos humanos. Ah. Bueno, em, a lo que voy es que creo que París puede estar caída ahí abajo. No, si quieres subir. Ah, hablando de los gatos. Bueno, esto es en vivo. Siempre en vivo pasan cosas. Bueno, mi gata, la que tiene problemas en su salud, en realidad lo que está pasando es que está quedando cieguita. Pero ella, como les digo, no hace acuse de recibo, no tiene ningún problema, ella sigue haciendo lo que ella quiere hacer. Ahora, por ejemplo, estaba queriendo subir a un estante
Por eso me distraje. Eh, pero bueno, a lo que iba es que eh, si los animales tienen esta capacidad, primero nos enseñan muchísimo desde su ser, desde su existir, pero además también nos recuerdan o nos pueden recordar a nosotros que tenemos esa capacidad también y que podemos entender lo que nos pasa y también podemos ver cómo regularlo. A mí me ha pasado, yo pasé por todas las etapas, de ser una persona totalmente desconectada, que tenía miedo a enfermarme, que tenía miedo a esto o lo otro, que un dolorcito me aterraba, me iba a morir, y tomaba pastillas y todo lo que me daban, más de niña, ¿no? Y de adolescente, porque es lo que me habían enseñado en mi casa, en mi familia, eh, a, a saber, por ejemplo, he sentido el elemento que me falta a mi cuerpo, por ejemplo, no sé, sentir, necesito potasio, ¿entendés? O sea, a ese punto de conciencia en el que el cuerpo te puede comunicar específicamente lo que está necesitando. Y vuelvo a decir, no es un don que yo tengo porque sea especial, en realidad es una capacidad que se puede desarrollar y que en realidad podemos todos ser conscientes de lo que nuestro cuerpo necesita comunicar, de lo que nuestra mente necesita comunicar y de lo que nuestro campo energético necesita comunicar. Entonces, me parece valiosísimo poder hablar de estos temas y empezar a verlos, a priorizarlos, a conocerlos, a profundizar en ellos, porque, como digo, nuestro plano mental y emocional no solamente está configurando nuestro cuerpo físico, también está afectando nuestro campo energético y a través de nuestra conciencia y de nuestra mente nosotros creamos realidad. Entonces es mucho más importante entender nuestra mente para poder tener control también de nuestra realidad propia y de la creación que nosotros estamos haciendo sobre la realidad personal. Y bueno, eh, quizás esta es la parte que había pensado compartir sobre la salud mental, y la importancia de la salud mental, pero a la vez también me parece importante hablar de la neurodivergencia eh, como una posibilidad en este camino que la humanidad está encarando, ¿no? En transformarnos o en evolucionarnos como especie hacia un campo más sutil. Si estamos hablando de que el humano va a empezar a vivir en una quinta dimensión, y que este planeta se va a hacer ese salto, a sostener esa frecuencia y a vivir una experiencia de quinta dimensión que abarca otras cosas, no solo la fisicalidad, también es importante empezar a entender que a lo largo de la historia humana conocida, el humano ha ido mutando, así como decimos, de Neandertal a Homo sapiens sapiens, en todos esos escalones intermedios también. Siento que nuestra mente como humanos ha ido haciendo también actualizaciones o saltos cuánticos, concienciales, mentales, racionales, que tienen que ver también con la necesidad de nuestro planeta de ir adaptándose a este cambio planetario que estamos experimentando y que vamos a experimentar como humanidad. Y que en ese camino, así como podemos enumerar eslabones en la cadena evolutiva de Darwin, que ya en algún momento también la cuestionaremos y hablaremos sobre la evolución humana real, o desglosar al menos la versión que nos enseñaron. Pero también en este juego de imaginar eslabones de una cadena, podríamos imaginar también eslabones en la cadena conciencial o en la evolución mental emocional
de la humanidad y poder ver que hay eslabones que han ido teniendo distintas características, pero que dieron pie al siguiente eslabón y al otro. Y yo considero que todos estos cambios en los planos mentales del humano, por ejemplo, desarrollar más sensibilidad, características como la esquizofrenia o como los distintos tipos de autismo o etcétera, que se han ido manifestando, que bueno, las estadísticas dicen que hay más y qué sé yo. También siento que hay, en parte son estas experiencias que necesitamos traer como almas a la tierra para poder ir actualizando la humanidad en ciertos aspectos, ¿no? Hay, o sea, yo ya hablé al principio, aclaro que esta es mi opinión, mi experiencia y que no intento ni imponerla por sobre otras, para nada, ni tampoco estoy intentando ofender o criticar ninguna otra modalidad. Y siento que las experiencias neurodivergentes son muy amplias y que hay muchas experiencias que son dolorosísimas y que a veces son difíciles de comprender y que requieren toda una estructura alrededor de personas que tienen que hacer un gran servicio para acompañar y que genera muchísimo dolor y que genera muchísimas experiencias de las que quizás humanamente diríamos que son negativas, pero que siento que son un trabajo espiritual enorme que esas personas pactaron hacer álmicamente y que trajeron mucha luz para la humanidad, aunque quizás no se pueda comprender desde algunas perspectivas o cosmovisiones, pero que estamos todos siendo necesarios y que todos cumplimos un rol importantísimo. Incluso quizás esas personas que necesitan ser atendidas las 24 horas porque sus características son realmente muy limitantes en su camino y necesitan apoyo y asistencia total. Yo siento que eso es la constelación que se fabrica alrededor de esa persona y que es la forma de vida que lleva y el acompañamiento o no acompañamiento o la experiencia que todo ese colectivo alrededor, ya sea la familia, ya sean los médicos, ya sea lo que sea que estén acompañando esos casos, están haciendo un entramado de conciencia y de sanación a linajes bueno, y a la humanidad en general, que son realmente significativos y trascendentales, que son muy importantes. Pero, insisto, desde una cosmovisión diferente, ¿no? Desde una mirada más global, desde un plano más espiritual, ¿no? Y por eso digo, yo sé que puede ser controversial la forma en la que estoy compartiendo, pero que es lo que yo he ido comprendiendo también. Y la importancia de podernos entender así es también soltar un montón de dolor. Yo siento que a mí, no sé, muchas veces se escucha, ¿no? Que dice, ah, bueno, pero si Dios existe, ¿por qué deja que existan las guerras? Y obviamente todos vamos a estar de acuerdo, la gran mayoría, o sea que las guerras son una cosa horrible, que haya humanos matando a otros humanos sin prácticamente un motivo real, es un horror, eso no hay duda. Pero sí es cierto que hay un montón de energías y cosas que están codificadas en los campos humanos que se están liberando, que se están sanando, que se están transformando gracias a esos sucesos. O hay cambios de conciencia humana, planetarios, que suceden gracias a momentos muy críticos, ¿no? O sea, no sé, una guerra, pero que de repente despierte solidaridad, por ejemplo. Entonces, digo, no justifico, obviamente, la existencia de una guerra y todo el horror que eso significa,
pero sí lo puedo comprender desde otro lado y poder, como quien dice, llevarme lo que nutre, ¿no? Lo que hace entender o evolucionar. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que es importante poder ver que también los sucesos, aunque nos parezcan negativos, tienen un propósito y que a veces con entender el propósito se empieza a disolver o resolver. Obviamente no estoy hablando de una guerra porque para poder transformar una guerra tiene que haber un cambio de conciencia en una colectiva de humanos, ¿no? Porque las guerras también están trabajando no solo en una individualidad o en un nexo familiar, sino que está hablando de un colectivo y entonces en los colectivos para llegar a una guerra tiene que haber un conflicto muy grande interno en todo un colectivo de personas, de seres humanos, para que eso también se manifieste. Obviamente también podemos hablar la parte conspiranoica, ¿no? Hay muchas cosas de esas que están direccionadas intencionalmente también para generar heridas, caos, traumas, dolor, sufrimiento en la humanidad y sí, eso también existe. Estamos viviendo una experiencia en la que está todo inmerso, ¿no? En el plan divino, la luz, la oscuridad, ¿no? El libre albedrío también. Entonces, todo ese entramado va mixturando y creando muchas cosas. Entonces, siento que no hay que quedarse solo con una perspectiva, sino que hay que tomar todas, pero también verlas todas. Como decía, ¿no? La salud integral, por ejemplo, nos lleva a entender que no solo somos un cuerpo físico, somos un cuerpo físico, somos una mente, somos energía. Y entonces, de ahí uno puede empezar a ver como una vista panorámica, diría yo, sobre las cosas, sobre nuestra salud, sobre la humanidad, sobre todo, si uno quiere, ¿no? Y bueno, eh, volviendo un poco, decía, para mí, en esta cuestión evolutiva que está viviendo la humanidad, hay eslabones concienciales o eslabones mentales que ha ido experimentando el humano y que de algún modo siento que las personas como yo o de distintas ramas, pero de neurodivergentes, en realidad somos nuevas posibilidades en la experiencia humana y que tenemos un propósito. Entonces, a veces es energético, a veces es, como decía, de constelaciones ahí familiares, eh, pero que hay un, hay un rol muy necesario en este tipo de personas que vinimos a hacer un cambio, ¿no? Si todos fuéramos iguales, las cosas se mantendrían siempre igual. Y estamos en un proceso de transición y en esa transición necesitamos empezar a experimentar las cosas de otras maneras, a sentir de otras formas, a pensar de otras formas, ¿no? Y a vivir la vida de otras maneras. Y entonces yo asocio también estas cuestiones como mentales o estos diagnósticos que han ido apareciendo a lo largo de estos últimos años en la humanidad, también los asocio con estos saltos, por ejemplo, con las personas índigo, las personas arcoíris, ¿no? Como que siento que también hay aspectos de estas nuevas almas o estas nuevas frecuencias que estamos trayendo algunas almas a la Tierra que también tienen otras características al expresarse, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre fui muy sensorial, como decía, ¿no? Y siento a dónde voy, siento las energías, puedo escuchar a veces los pensamientos de otras personas, puedo percibir lo que sienten, ¿no? Puedo estar en contacto con un cuerpo y escuchar lo que me dicen sus órganos y saber en qué estado están. Y esas capacidades, o sea, son porque soy muy sensible y como que mi mente puede traducir, o sea, traducir al lenguaje ese que entendemos, ¿no? Esa vocecita interna que escuchamos como pensamiento, ¿no? Puedo traducir información que hay en mi entorno. Y eso se desarrolló solo, algo que se me despertó y que está ahí, activado, ¿no? Después lo fui entendiendo, me permitió, bueno,
utilizarlo, ¿no? Hoy en día también es una herramienta para mí, porque lo puedo ofrecer como un servicio también, ¿no? Y pasé de tener un defecto, entre comillas, o una característica poco común a poderla tomar como una virtud o como una herramienta, ¿no? Y eso también es importante, porque si pensamos en la salud mental hace, no sé, 100 años atrás, a las personas que eran diferentes las ataban, las torturaban, ¿no? Las electrocutaban, las dopaban o las siguen dopando con drogas, ¿no? Les anulan el cerebro para que no sean lo que son. Y, y eso también debe haber arruinado el camino de muchas personas, ¿no? Que capaz que tenían otros propósitos o que venían a, no sé, a algo en particular y por no ser comprendidos por el entorno, por no ser acompañados de la forma adecuada, quizás no pudieron desarrollarse. Y entonces hoy en día, como digo, teniendo la posibilidad de tantas herramientas disponibles para autoconocernos y de tantas posibilidades para tomar el control de nuestras propias vidas y hacer algo mejor con nosotros mismos o con lo que hagamos nosotros, que, que es una picardía no darle bola, ¿no? Diría yo. Y sabiendo que hay todo un contexto diseñado para desestabilizar ese centro tan fundamental que es nuestra mente, ¿no? Y nuestro cuerpo emocional, que si somos guerreros, si somos ahí eh, un comandante de nosotros mismos, eh, tenemos que estar ahí en vigilia, tenemos que estar atentos, tenemos que poder anticiparnos, como decía, a lo que va a suceder y de la única forma de poder tomar las riendas es entendiéndonos, es trabajando en esos aspectos de nosotros. Entonces me parece muy importante poder también comprender esto como algo positivo, porque hemos tenido durante también muchos años en la humanidad conceptos muy negativos sobre las neurodivergencias, ¿no? Eh, que si somos tontos, que si somos locos, que si no sé qué. Y la verdad que eso también siento que es algo que nos ha ido reprimiendo a muchos y que no está bueno, que porque no nos permite ser lo que somos y como decía, a veces nos vemos obligados a moldarnos a lo normal o a lo políticamente correcto o a lo establecido, porque es la norma que se espera de nosotros, pero bueno, siento que ya no son tiempos para eso y que es perder mucha energía y que es de desconectarnos muchísimo de lo que somos y eso no lleva a buen puerto, básicamente. Em, y entonces siento que la, estamos teniendo la posibilidad de ver la mente desde otras formas y ya no verla como algo menor o como algo que está ahí, ¿no? Sino como un pilar, como decía hoy, para poder sostener nuestra realidad, porque esta experiencia, como decía también en el vivo anterior, es una guerra sobre nuestras mentes. La guerra es informática, energética y de conceptos, ¿no? De datos que están ahí todo el tiempo jugando en nosotros para ver qué hacemos con eso, ¿no? Entonces, la salud mental es todo, no sé, porque si uno no está entendiendo lo que está sintiendo y no está o no tiene claridad en lo que está pensando, ahí ya bajó la guardia. Y como decía, cuando bajamos la guardia nos comen los bichos. Y si nos comen los bichos y entramos en el círculo en que nos coman los bichos, vamos cada vez peor, ¿no? Y entonces
empezamos a entrar en procesos mucho más oscuros, mucho más densos, mucho más, o sea, como laberintos que se tornan más difíciles de salir después. Eh, y entonces cuanto antes uno va encontrando esas herramientas y armándose ese botiquín de, de primeros auxilios mentales y emocionales, eh, vamos surfeando la ola de otra manera. Y de acá en adelante, yo digo que hasta el 2036 va a ser intensísima la experiencia mental, emocional para toda la humanidad. Y entonces es un momento propicio para enfocarnos en estos aspectos y dejar de darle de comer a los bichos y también dejar de mantenernos a nosotros mismos en estados de tanto desequilibrio. Porque, como digo, después no podemos tener las riendas de nuestra vida si estamos en tanto desequilibrio. Así que, bueno, ¿cuál sería la pregunta? ¿De qué forma encontrar esas herramientas? ¿Cuáles serían esas herramientas? Para mí, algo que me salvó la vida son las herramientas espirituales, el poder entender la importancia de respirar, la importancia de sentarme un rato a meditar, el valor del silencio, que no solamente es necesario para que se calmen nuestras emociones y nuestros pensamientos, sino que también el mantenernos en estados de silencio o en estados meditativos también nos permiten descubrir lo que sentimos, descubrir lo que realmente pensamos, encontrar dónde está nuestro equilibrio o poder darnos cuenta de qué decisión es la que realmente quiero tomar. Muchas veces estamos, o sea, todos los días tomamos muchísimas decisiones, todos los días, desde decisiones diminutas a decisiones trascendentales. Y entonces, para poder tomar bien las decisiones también uno tiene que tener claridad mental. Y entonces, estas herramientas, como digo, ¿no? Respirar, para mí, yo siempre lo digo, respirar es lo más importante que hay. O sea, respirar es gratis, lo tenemos con nosotros en cualquier circunstancia y lo podemos aplicar en tantos momentos y es tan efectivo también. eh, Estar enojado, respirar antes de accionar. No sé, tener nervios, respirar antes de, no sé, entrar a ese lugar que me da nervio o encontrarme con esa persona. Lo que sea, ¿no? Respirar es, wow, instantáneo. Estamos ansiosos, respirar. ¿No? No puedo conciliar el sueño, respirar. Me duele algo, respirar. No sé, como que se puede usar muchísimo. Y así meditar, ¿no? A veces como que también hay todo un protocolo de que, no sé, de poner el saumo, de que haya olor a mirra, de poner vestirme de blanco, de que sea el portal 555, que se pierde esa posibilidad de que meditar es un acto que hasta podemos hacer en movimiento, hasta con los ojos abiertos, ¿no? Porque es una actitud, en realidad, la meditación, ¿no? Más allá de que obviamente sentarte con el aromita y tener 20 minutos para estar ahí a solas, obviamente es lo ideal. em, También muchas veces pueden ser excusas que nos ponemos para no llevar a cabo lo que queremos hacer, que es ese momento de conexión con nosotros mismos y de quietud. Y así hay muchas herramientas, ¿no? Uno puede aprender a también encontrar qué es lo que a uno le gusta, ¿no? O sea, a veces uno se equilibra bailando, otros se equilibran dibujando, otros se equilibran cantando. Hay quienes necesitan canalizar energía o transmitirse energía o hay muchísimas posibilidades y creo que eso es lo más hermoso que hay porque somos tan diversos como humanos que lo que te sirve a vos tal vez no es lo mismo que me sirve a mí o lo que le sirve al vecino, pero seguramente si uno se dispone a encontrar, hay una herramienta adecuada para cada uno de nosotros y cada proceso o aspecto de nosotros que queremos trabajar. Entonces hay que salirlo a encontrar y la única forma de poderlo encontrar es saber qué es lo que uno quiere trabajar en uno, ¿no? Y ahí vuelvo otra vez al autoconocimiento. A mí, como dije,
El diagnóstico de síndrome de Asperger no vino a limitarme, vino a liberarme porque me permitió empezar a analizar puntualmente aspectos, ¿no? Decir, bueno, las convulsiones tenían que ver con esto. ¿Cómo hago para no tenerlas? ¿No? ¿Qué hábitos, qué formas, qué situaciones, qué contexto, qué energía, qué cosa tengo que tener para no tener convulsiones? Y empezar a encontrar esas respuestas. Y entonces, cada quien encontrará, o si quiere, esas respuestas, ¿no? Porque yo, como digo, este camino se llama empoderamiento, ¿no? Es conectarse con uno mismo y tomar las riendas de nuestro propio camino. Obviamente yo, por ejemplo, acompaño procesos, no sé, brindo sesiones y herramientas terapéuticas para acompañar a otras personas a encontrar esos caminos. También es una posibilidad. Pero siempre digo, a medida que pasa el tiempo, uno tiene que poder encontrar el camino para lograrlo por nuestra propia cuenta, porque en definitiva estamos aquí viviendo una vida individual, no para separarnos de los demás, sino para poder experimentar por nosotros mismos las cosas. Entonces, esa es mi invitación hoy para ustedes, que puedan empezar a trabajar cada vez más y profundamente en conocerse a ustedes mismos para poder detectar cuáles son esos aspectos que necesitan regular o potenciar para poderlos trabajar en ustedes y desarrollar con sus propias, digamos, con su propia voluntad e impronta, la mejor versión en ustedes mismos. Y eso es para mí también el camino de la evolución o de la conciencia, o como yo digo, camino de la evolucionación, porque es ese camino en el que al tomar las riendas y autoconocerse, uno puede ir superando niveles, ¿no? Por eso es evolucionación, porque evolucionamos mientras nos sanamos, y esa para mí es una dinámica que va todo el tiempo interconectándose. Gracias también. Así que bueno, hoy sentía venir a hablar de estas cosas, o de esta perspectiva de estas cosas, porque siento que podía traer luz, porque siento que podía ser valioso para, también para clarificarnos y enfocarnos en hacia dónde llevar nuestro camino personal, nuestras riendas, como digo, de nuestra vida y de nuestra salud integral, mental, emocional, física, energética, y poder entender desde otro lado, porque también humanamente estamos muy acostumbrados a victimizarnos o, como decía, limitarnos ante las cosas que nos suceden, y en realidad eh, ya está más que disponible para toda la humanidad, eh, el poder elegir y encarar caminos de evolución y caminos que sean expansivos, que sean liberadores, que sean sanadores. Estamos viviendo también una apertura muy grande en el despertar de conciencia, y empezamos a ver acá sanación de allá, sanación de allá. Está buenísimo, es necesario, porque hay mucho dolor en la humanidad. Estamos viviendo momentos de mucho, ya no solo desequilibrio, sino como estamos en momentos de colapso, diría yo, ¿no? Como colapso en cómo la gente vive, en cómo la gente siente, en cómo la gente piensa. Y, y entonces es necesario traer toda esta sanación, traer todas estas posibilidades de recuperar el equilibrio como humanidad. Pero bueno, como decía también, tarde o temprano cada uno de nosotros va a tener que poder hacerlo por nosotros mismos. Y entonces ahí está la cuestión, empezar a verse, empezar a cuestionarse y decir, bueno, en tal aspecto puedo solo, joya, no puedo, también está bien, busco ayuda, ¿no? Busco a alguien que sepa cómo acompañarme en eso, o que me diga si me puede
no sé, ayudar o recomendar a alguien, a algo. Eso está buenísimo y nos va permitiendo también no perdernos en el camino. Porque otro aspecto que siento que sucede muchas veces es que nos han hecho creer que nosotros tenemos que poder todo con todo siempre, ¿no? Y no, o sea, hay muchas cosas que no sabemos, hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas eh, en las que necesitamos del conocimiento de otro, de la mano de otro, del abrazo de otro, de la escucha de otro, de la energía de otro, ¿no? O de la perspectiva que tiene otro sobre las cosas. Y también es muy importante. Y en parte de esta cuestión de trabajar nuestra salud mental, que nos han hecho creer que estábamos locos o que no sé qué o que no sé cuánto, muchas veces nos hemos reprimido a compartir estos aspectos porque los demás a veces podían ridiculizarnos o podían tener conceptos negativos sobre eso que nos pasa. Y ya también no es momento de seguir alimentando eso y es que es muy necesario poder empezar a animarnos también, a pedir ayuda, a considerar esa posibilidad. Hay muchas personas que ni siquiera se permiten considerar la posibilidad de pedir ayuda, de reconocer que algo les pasa y que necesitan de un otro, ¿no? Y bueno, irlo elaborando, irlo trabajando en nosotros mismos, que obviamente, como dije, es algo que se cultiva, es como una planta, es un trabajo diario, cotidiano, que lleva esfuerzo, que requiere paciencia, mucho amor, mucho amor y compasión hacia nosotros mismos, hacia todo lo que abarca un proceso, ¿no? Ya sea ver nuestras oscuridades, ver nuestras debilidades, ver nuestras ignorancias, ver nuestra falta de conciencia, eh, pero abrazarla, ¿no? Abrazarla con ternura, cuidarnos desde ese aspecto para poder realmente superarlo. Em, y ya no, pum, pum, autocastigarnos por X cosa, ¿no? Em, y bueno, eso. Hoy quería compartir esto. No sé si quería hablar de algo más, no me acuerdo. Ahí quienes están, si tienen ganas, me pueden ahí poner algún comentario o pregunta o si les queda algo ahí en el tintero antes de que me vaya, antes de que cerremos. Me voy a tomar un vaso de agua porque hablé un montón. Bueno, un vaso no. Yo no puedo ser fina, chicos, lo siento. No sé, no, eso no vino en el paquete. No. Yo soy así, tomo el pico, lo que sea. No me importa el vivo. Hace poquito también en otro vivo dije que me considero anti-influencer, ¿no? Porque siempre em, se muestran todos pitucos. Yo veo ahí hipermaquilladas, luces, fondo, ropa. Divinas, me encanta. Ojalá yo pueda algún día también. No sé, pero no es mi don. Tengo un montón de dones, un montón de virtudes, pero esa no. Bueno, muchas gracias. Qué lindo, qué linda devolución. Muchas gracias. Sí, bueno, trato de ser así, ¿no? Es mi forma de ser, obviamente, ¿no? Como decía, no puedo ser de otra manera. Esta es Yaisa, esta es mi esencia. La Estación Suave también empezó siendo mi hogar. La gente venía a mi casa a compartir, a consultar, a recibir lo que sea, información, terapias, lo que sea, también a crear arte. Siempre para mí fue fundamental ser yo misma, ¿no? Y a veces es más importante el mensaje o la forma en la que se transmite el mensaje que todo lo demás, ¿no? Hoy tengo una hormiga caminándome en la cara.
Atrás mío tengo la salamandra y hace calorcito y parece que a las hormigas les gusta el calor también, che. No es algo de los humanos y los gatos. Y bueno, me parece que tenemos que romper también con toda esta cosa acartonada que tienen las redes sociales, ¿no? De cómo tienen que ser las cosas, que también siento que es muy implantada y que a veces por tener que sostener esas formas, nada, nos limitamos. Incluso lo digo también en primera persona, ¿no? Porque me sucede y me ha sucedido durante mucho tiempo esa dificultad de tener, viste, como la dicotomía entre ser y comunicar lo que uno es o lo que uno quiere y entre tener que encajar en lo que, ¿no? Si es marketinero o no, si vende o no, si le va a gustar, ¿no? Si va a tener likes, si me van a seguir, qué sé yo. Em, gracias también. Qué lindo. Bueno, y sí, yo siento que también a lo largo de los años todo esto partió de quererme conocer y de querer vivir más feliz, querer vivir en equilibrio conmigo, con mi entorno, y que me fue permitiendo entender las cosas de otra manera, encontrar, como digo, herramientas o, o conocimientos que me permitieron a mí eh, sentirme mejor. Y entonces después también empecé a sentir responsabilidad, ¿no? Además de que también lo empecé a utilizar para acompañar a otros, esta cuestión de comunicar viene también desde la responsabilidad que siento que tengo a raíz de haber podido no solo entender, sino también aplicar en mi vida este tipo de cosas, ¿no? Ya sean las herramientas o el conocimiento. Sí, gracias. Em, sí, son momentos en los que es estamos viviendo y vamos a vivir una transición tan grande que sí, para mí también es el momento en el que tenemos que compartir estas cosas y empezar también a hacer comunidad, a hacer red para sostenernos. Cuando yo empecé a tener mis despertares de conciencia y a empezar a recordar el propósito por el que mi alma se había encarnado en esta vida, había una parte que tenía que ver con acompañar a otras personas. Por eso elegí este camino de acompañar, ¿no? Y que, y que a medida que fui entendiéndolo, se fue como alineando mucho más y fui como clarificando cómo compartir estas cosas, ¿no? Hoy en día estoy haciendo estos vivos todos los miércoles, eh, más allá de que me lo dijeron de arriba, como Yaisa, también yo lo hubiese pospuesto más tiempo, tal vez, eso desde mi parte humana, eh, capaz que lo hubiese seguido pateando, eh, pero también porque siento que hay un montón de personas que necesitan escuchar estos mensajes. Que algunos son ustedes que están acá en vivo, otros son los que lo ven diferido y otros lo verán, qué sé yo cuándo, pero que es el momento de poder compartirlo, porque como digo, siento que tengo una responsabilidad en comunicarlo, eh, así como muchas otras personas, ¿no? En este momento habemos muchos voceros y vamos a ver. También porque cada quien tiene su forma y su aspecto, ¿no? Ustedes pueden resonar conmigo y otro capaz que no sé, no le gusta o no le cabe el formato o lo que sea, pero por ahí necesita escuchar un mensaje similar y se encuentra con otra persona que sí encaja con su formato, ¿no? Y que esa persona le resuena, entonces, bueno, joya, lo más importante es que podamos hacer llegar el mensaje a la mayor cantidad de personas posible para que puedan pasar esta transición, como decimos, o esta transformación humana de las mejores maneras posibles, al menos quienes puedan. No sé si vamos a llegar a toda la humanidad, tampoco está el pacto, la verdad es que no está el pacto de que toda la humanidad haga el salto y eso también es un hecho que tenemos que aceptar.
Así como decía, aceptar las guerras, aceptar los sucesos que nos parecen negativos, también hay que aceptar y soltar a un montón de personas que no van a hacer el salto con nosotros y que no van a estar, no van a entender la película. O sea, o la van a vivir de una manera terrible, porque, bueno, no la están entendiendo. Y que también está bien. Y ahí también es muy importante las herramientas para nosotros, porque va a ser doloroso también desapegarnos de un montón de personas que amamos, de un montón de personas que han sido fundamentales en nuestra vida y que de alguna manera vamos a tener que dejar que ellos sigan su camino porque tal vez no lo van a entender, pero nosotros no podemos frenar el nuestro para estar ahí apañando o sosteniendo la realidad de otro. Y bueno, ahí otra vez las herramientas espirituales, emocionales, mentales, nos van a permitir surfear esas situaciones, duelar, soltar y aceptar las distintas cosas que vayamos a vivir, porque en definitiva todo es como tiene que ser y es perfecto. Y bueno, eso, ¿no? Así que, bueno, esto siento que era lo que hoy tenía para compartirles. Eh, Gracias por estar, gracias a quienes acompañan estos vivos, ya sea en vivo o diferido. Para mí es un placer estar haciéndolo. Gracias, Yaisa, por estar haciéndolo. Porque bueno, ya conté hoy, soy una persona que está dentro del espectro autista y para mí poder salir en cámara y estar hablando con fluidez me significa un gran logro en mi vida porque tiene que ver con todo este trabajo personal que he hecho, con más de 10 años de trabajo de autoconocimiento, que me está permitiendo hoy poder hacer esto, que la verdad que lo disfruto muchísimo y que no me está costando para nada hacerlo. Em, pero que bueno, es un gran trabajo en mí, así que gracias también a mí misma. Acá un poco de amor propio en cámara. Y bueno, les cuento que estamos atravesando un momento familiar particular de mudanza y cosas, de procesos. Así que quienes sientan ganas de acompañarnos económicamente, vamos a estar dando actividades y distintas cosas, servicios, etcétera, que van a ver en nuestras publicaciones. Así que si alguien tiene ganas de ayudarnos con eso, les agradecemos un montón. Y bueno, como siempre les digo, nos vemos el próximo miércoles a las 22 horas Argentina o cuando la temporalidad me permita. Y si te interesa ser parte de Estación Suave, tenemos una comunidad de WhatsApp. Si querés, entra al link de la bio y te podés sumar. Ahí a veces comparto algún mensajito random que se me ocurre o difundimos ahí cositas, links, videos, lo que sea. Y podemos estar ahí en red también para cualquier cuestión que ustedes sientan, que tengan ganas de compartir, de preguntar o de que profundicemos. Así que encantados de recibirles y les mando un abrazo enorme. Nos vemos el próximo miércoles.